Bueno, eh, podemos comenzar en esta oportunidad con lo que sería la clase 3, referida al tema del desarrollo sostenible. Hemos estado aquí refiriéndonos al concepto, la noción de desarrollo sostenible, más allá de una definición que las hay, pero que podemos repetir esas definiciones, hemos dicho en primeras dos clases, y entonces no nos sirve de mucho porque no comprendemos cómo es que se establecen las condiciones para poder decir aquí hay desarrollo sostenible, aquí no hay desarrollo sostenible. No terminamos de comprender esos mecanismos y esas interacciones que se dan. Y hemos preferido la imagen, esa que hemos estado desarrollando y que ustedes pueden encontrar en muchos sitios, pero que es muy valiosa, aquella que establece esa relación entre la realidad económica con la realidad social, con la realidad ambiental, y que el conjunto de interacciones, en la medida en que ellas sean armoniosas, pueden dar lugar entre ellas al desarrollo sostenible. Si no son armoniosas, es decir, que una de esas dimensiones estaría fomentando, propiciando, creando condiciones de perjuicios a la otra, entonces muy altamente probable es que no se dé el desarrollo sostenible, ¿sí? Ahora, hemos entonces entrado al tema de la primera de esas relaciones, la de la sociedad y la economía, que cuando haya esa interacción que podemos decir es armoniosa, entonces ahí estamos hablando de que se produce equidad. En la clase 2 también estuvimos viendo que hay distinciones conceptuales entre que haya desigualdades a que haya inequidades. Puede haber desigualdades en una sociedad. Lo que no cabe que haya para poder que se dé desarrollo y desarrollo sostenible es que hayan inequidades. Es decir, ¿qué tipo de desigualdades pueden darse? Bueno, es que si lo vemos a nivel de género, por ejemplo, el hombre no es igual a la mujer, no es igual, entonces es desigual. Desde el punto de vista de pigmentaciones de la piel, hay diversidad. No todos tienen la misma piel, por lo tanto, ahí hay desigualdades desde ese punto de vista. Eh, pero, pero, el tema de la inequidad eh, va en otro sentido. Entonces, puede haber desigualdad, o sea, pueden haber, y es favorable al mismo desarrollo que haya esas diversidades, ¿ya? Esa, esas desigualdades, sobre todo cuando son propias de la naturaleza o muy vinculadas a la naturaleza, esto eh, no son eh, proscritas de por sí, no son necesariamente desigualdades que conviene al desarrollo de la sociedad eh, esto, eliminarlas, ¿ya? Lo que está aquí en cuestionamiento es que eh, sobre la base de esas desigualdades, entonces yo perjudique a uno de esos grupos, a uno de esos polos. Es decir, que sobre la base de que hay esa desigualdad entre hombres y mujeres, entonces se crean todas las condiciones para que la mujer pueda ser en una sociedad dada
perjudicada en las distintas actuaciones que hay en la sociedad. Entonces ya es otra cosa, ya ahí estamos hablando de inequidades. Es decir, cuando se crean condiciones para impedir que ella pueda ser eh, favorecedora o ella pueda aprovecharse de las oportunidades que una sociedad dada se da, entonces allí es que vemos los mecanismos que generan inequidad, ¿sí? Porque ya hay prejuicios ahí, ¿estamos? O desde el punto de vista étnicos, en la medida en que se crean condiciones para que al grupo de los, para que alguno de los grupos étnicos sean perjudicados o unos sean beneficiados versus otros perjudicados, entonces ahí estamos hablando de que se dan mecanismos que generan inequidades, ¿sí? En la medida en que unos producen algo y otros se aprovechan de eso que ha producido ese otro componente o ese otro sujeto o ese otro colectivo, entonces estamos hablando del mecanismo de inequidad. ¿Ya? Bien. Eso lo estuvimos viendo en la segunda clase sobre todo. Y comenzamos a ver también, bueno, y después de todo, ¿qué generan estas inequidades? ¿Qué las generan? O sea, es el tema del desarrollo y el subdesarrollo. Es decir, observamos grupos que se desarrollan, entre comillas, y grupos que se subdesarrollan. Y cuando nos acercamos, ¿sí? Nos aproximamos así sucesivamente a esa realidad, vamos notando y vamos confirmando que el desarrollo de esos unos se da sobre la base o gracias al subdesarrollo de otros grupos. ¿Ya? Y viceversa, que el subdesarrollo que experimentan algunos grupos se da sobre la base del desarrollo que se dan algunos otros grupos. Y hay esa interacción. Bien. Eso es lo que tiene que ver con el tema de las inequidades y es estas inequidades las que generan la posibilidad de que no haya desarrollo entonces. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando nosotros estuvimos hablando de, de- de cómo se generan estas inequidades y qué da lugar a ellas, que da lugar al desarrollo, que da lugar a su desarrollo, pasamos a ver, bueno, lo que las ciencias sociales habían estado confirmando y eso ha pasado a ser incluso preocupaciones éticas de autoridades, de instituciones, de personalidades eh, que tienen cierta solvencia moral y planteaban entonces el punto de vista ya ético de que esto no puede ser. Y no puede ser en tanto que impide que la potencialidad humana, o sea, el desarrollo humano pueda darse. Entonces, no se va a dar desarrollo humano y menos sostenible si encontramos que hay estas condiciones que dan lugar a la multiplicación de desigualdades. Aquí estamos entonces en el plano económico y social. Entonces, una de esas versiones, de punto de vista, esas preocupaciones éticas, las encontramos en encíclicas papales. Y ya en 1968, el Papa Paulo VI ya había sacado una encíclica, ¿sí? Estas orientaciones pastorales, ¿no?, que tiene en la Iglesia Católica, en la cual se señalaba qué era lo que estaba en el centro de la explicación de que se diera el desarrollo para uno y su desarrollo para otro. Para la época se hablaba, y por eso se llama la encíclica,
popularum progreso, o sea, el progreso de los pueblos. Para la época, los años 60, todavía se hablaba de progreso, ¿no? Pero ya con propiedad se va hablando de desarrollo más adelante. Bien, y luego 20 años después de eso, en 1988, sí, otro papa recuerda esa encíclica y lo que ahí se planteaba. O sea, y se planteaba lo que las ciencias sociales ya habían estado confirmando. ¿Y qué decían? O sea, en esas encíclicas se señalaba, dice, nos encontramos, por tanto, decía la encíclica, frente a un grave problema de distribución desigual de los medios de subsistencia destinados originariamente a todos los seres humanos, a todos los hombres, y también de los beneficios de ellos derivantes o que se derivan de ella. Fíjense que aquí no estamos hablando de desigualdades en las riquezas, aunque se deriva lo que ellos plantean, esas desigualdades en la riqueza. El mecanismo de inequidad, ¿cuál es? Y se plantea ahí. Pero en realidad se está planteando es lo que las ciencias sociales, reitero, ya habían confirmado, es que no era el hecho de que hay una distribución desigual de la riqueza. Eso es la consecuencia de qué cosa? De la distribución desigual de los medios de subsistencia, o sea, de la vida, para producir la vida, para reproducir la vida, de los medios que generan esas riquezas, ¿sí? Allí es donde está el kit del asunto. Mirar que haya desigualdades en las riquezas es, digamos, mirar la consecuencia, el resultado. Y aquí lo que está más aproximado a la realidad para poder conocer de dónde viene todo esto y por lo tanto intervenir sobre ella es que hay una distribución desigual a nivel planetario, a nivel del mundo, de este planeta Tierra, una distribución desigual, pero de los bienes que son esas condiciones para poder generar la riqueza o generar las condiciones de vida de la gente. Entonces, si vemos algo tan elemental, por ejemplo, como el agua, y allá hacia arriba de una, una cuenca de ríos, ¿no? Alguien controla, ¿sí? Es la parte esa de arriba de esa cuenca, alguien controla el flujo del agua, o alguien, es decir, controla, que impide que el resto lo puedan usar para sus beneficios. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber perjuicio para todos los que están abajo de esa cuenca. O bien, no solo la controla que no permite ese flujo, sino que la puede controlar en el sentido de que contamine con su actividad desde la parte alta de la cuenca, de manera que los que están hacia abajo, hacia donde va pasando el río hacia abajo, todas esas poblaciones se van a ver perjudicadas por la contaminación de su actividad. Entonces, por supuesto que ese que está arriba se va a desarrollar o va a crecer económicamente, pero los que están abajo se van a subdesarrollar. Entonces, vamos a ir viendo brechas entre unos y otros. Y esas brechas se van a observar luego en eso que es la manifestación de esa inequidad que se da. Se va a ver en la manifestación de que unos logren acumular riqueza, unos logren generar riqueza versus que el resto está siendo perjudicado y lo que está es generando su desarrollo.
y imposibilitándose de poder generar las riquezas o las condiciones necesarias para producir y reproducir su vida. Entonces, mirando solo esto que es elemental, bien tan elemental como el agua. Bien, si nos ponemos a seguir viendo distintos bienes naturales, la misma cosa, ¿sí? La misma cosa. Por ahí está el asunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la desigualdad de la riqueza, ¿sí? Eso es la manifestación, eso es el resultado. Lo que nos interesa ver en el funcionamiento de la sociedad, en la relación economía y sociedad, es, bueno, ¿y qué generan esas inequidades? Entonces, esto es lo que se señala en estas encíclicas, pero que en realidad ellas están y asumiendo, basándose en lo que la ciencia social, las ciencias sociales ya a esa altura han requete confirmado, aunque todavía hoy hay quienes tratan de desvirtuar eso y, hacer que miremos hacia otro lado. Bien, entonces, decía, también está en encíclicas, ¿eso qué significa? Que no es la responsabilidad del azar, no es responsabilidad, no es por una fatalidad, ¿sí? No es porque Dios lo quiso así, incluso eso, ¿ya? Porque se puede, ese que está ahí arriba, controlando el agua, se puede decir, bueno, es que Dios lo ha querido así y puede vender eso y el resto de la gente lo puede aceptar. Pero eso no es en la tradición judeocristiana lo que eh, se plantea. Entonces, por eso es que éticamente ya esto que las ciencias sociales identifican desde el punto de vista ético se ve que, oye, esto no es algo que podemos y deberíamos aceptar ya éticamente, pero lo que aquí estamos diciendo, independientemente de que éticamente lo planteen de esa manera, es que no se va a dar desarrollo sostenible y ahí es el centro de este curso. Esto no se va a dar el desarrollo sostenible si hay inequidades. ¿Y de dónde vienen las inequidades? Sobre todo en el plano económico y social, de esa distribución desigual de los bienes, de las condiciones, de los medios que permiten generar esas condiciones para vivir, esas condiciones para reproducir la vida, esas condiciones para vivir de manera digna, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a ver si logramos pasar en adelante eh, un video que nos habla un poco a nivel planetario cómo se da eso, ¿ya? Y cómo se ha dado eso. Y que da lugar a, entonces, a esa manifestación de, de control de riquezas de manera desigual en el mundo, de acceso a bienes de manera desigual en el mundo. O sea, la manifestación, esas desigualdades, manifestación de lo que decíamos que generan la inequidad. O sea, el mecanismo ese de la inequidad, que es ese control de los medios de subsistencia, ¿sí? A nivel planetario. O sea, que pudiéramos decir, bueno, es de un país a otro. Bueno, más adelante vamos a ir viendo si van notando, van poniendo más agudo la observación, eh, la audición, la vista, que no se trata de países, ¿sí? Se trata de grupos que inducen, ¿sí? Porque el país no es el comportamiento de que el que está arriba en la cuenca contamine o controle esa agua, reduzca los flujos, etc. Eso no es el país, ese es un grupo, ¿ya? Comercial o productor
por ejemplo, de porcino, un porcinocultor que tiene toda la, con su ganadería porcina contaminado todo hacia abajo. Entonces, ese grupo no el país. Entonces, eso a nivel de un país a otro, vamos a ir viendo que no es el país. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hay la tendencia entonces a generar estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos es, podemos decirlo así de manera corta, eh, asignarle a una parte de un colectivo, de un universo o de un grupo las características a todo el grupo que tiene esa parte del grupo, ¿sí? O sea, que algunos sean de una manera, esa es su característica. Entonces digo que todos los de ese colectivo tienen esa característica, ¿ya? Se decía, y un amigo colorense se molestaba cada vez que escuchaba hablar de eso, decía, bueno, la gente de Colón allá, esto de las costas, son una tanda de vagos. Ah, ok, por esta edad. Y puede ser que haya gente que ha tendido a hacer, a vivir en eso que denominamos la vagancia. Pero porque algunos sean así, no quiere decir que todo el conjunto sea así. Entonces usted genera el estereotipo de que porque algunos de los de las costas de Colón pudiesen ser así, dice, todos los costeños colonenses son una tanda de vagos y de vagas. Entonces eso es un estereotipo. Sí, porque no es cierto. ¿Ya? Hay estereotipo positivo y negativo. Estos son negativos, ¿no? Por mucho tiempo se tenía el estereotipo de que todos los negros y las negras incurrían siempre en actos delictivos, en actos de criminalidad, ¿sí? Por eso las cárceles estaban llenas de negros y negras. Eh, Eso es un estereotipo, porque cuando uno mira y lo van a bien, eso no es cierto. Que algunos puedan ser así no quiere decir que todos lo sean, pero igual en otros grupos étnicos también algunos son así, pero no se dice que todo el colectivo, todo el conjunto lo sea. ¿Ya? Entonces, porque así operen algunos grupos que son de un determinado país, y yo diga que todos los de ese país son delictivos o son explotadores o son rebeldes o son vividores o son juegavivos, no puede ser. ¿Ya? O que digamos, para la época de la colonia, lo que tuvimos relación con Portugal y España y toda eh, la expoliación que se dio en la colonia, entonces quedemos diciendo nosotros, bueno, todo esto es español, español, español visto, español muerto. No, 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 así no es la cosa, eso es tener estereotipos, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir reconociendo que a veces uno dice la diferencia entre los países, ajá, y cómo se van generando un país que explota al otro, pero no es un país que explota al otro, son son grupos sociales, ¿sí? Y eso es lo que estudia precisamente las ciencias sociales. ¿Estamos? Eso es para un poco tratar de despejar el tema aquí a través de lo que se hace referencia a los estereotipos y que los grupos son los que en realidad son los actores, no el país o un país y por lo tanto no todo el conjunto de lo que son parte de esos países. Imagínense, ¿no? El ejemplo que damos, todo lo que se llevó
de acuerdo a Eduardo Galeano y su obra Las venas abiertas de América Latina, todo lo que, todo lo que se llevaron de las minas de Potosí, del Cusco, o sea, en todo el continente americano, todos estos recursos que se los llevaron hacia la península ibérica, hacia Portugal, y hacia España, sobre todo España, ¿no? Entonces, eh, quedamos atacándolo a todos. No puede ser. Así no es la cosa, porque fueron grupos y fueron mecanismos que se emplearon a través de los estados. Pero, y fíjense lo que ocurre después, ¿no? Siendo esos grupos casualmente muy consumistas, poco dados a producir, poco dados a la inversión, a reinvertir en las nuevas formas económicas que se venían dando en el siglo XVII, XVIII. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados? Los que le prestaron a ellos, es decir, para poder tener esos consumos, comenzaron a pedir prestado, y a poner en calidad de garantía de todo su préstamo, todo eso que venía de las colonias, de lo que eran las colonias. ¿Y eso a dónde fue a parar? Eso fue a parar ya a los agiotistas y los banqueros que le prestaron, entonces le prestaban a estos consumistas monárquicos y de la nobleza eh, española sobre todo, y entonces los que van acopiando todo eso que se extrajo desde, desde las colonias, eso se fue trasladando hacia Holanda, y otros países ahí de Europa occidental, en donde comenzamos a ver que es allí la fuente del financiamiento para poder lograr el desarrollo industrial y que hoy hablemos de países industrializados. ¿Sí? Gracias a lo que España sacó, sobre todo España, ¿no? O sea, fue una de las que más sacó. Luego Inglaterra también, ¿no? De todas las colonias en, en, en el continente americano. Entonces, allá hay cifras voluminosas en las que se ha calculado, y eso es la obra de Eduardo Galeano. ¿Sí? Entonces, Eduardo Galeano, como él hizo este tratamiento, sobre todo para la época colonial, Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, ya murió. Esto fue invitado para que pudiera narrar eh, eso, eso que él eh, describió, cómo fue que ocurrió en ese periodo colonial, eh, esto hasta el siglo XIX, e incluso en algunos casos hasta principios del siglo XX. Lo invitaron para que él fuera el que narrara con toda la información que incluso dio Naciones Unidas y demás, en este video, que es el que vamos a apreciar seguidamente, ¿ya? Para ver si en efecto se daba de esa manera, como en la colonia, o se da de otra manera, eso que sabemos hoy que son grandes desigualdades en lo económico y social a nivel planetario. Entonces eh, eh, nos vamos a hacer aquí rapidito. Entonces, para que lo vean. Así
funciona el mundo? ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Muy bien, jóvenes, esto, a ver qué les ha parecido lo que en 4 o 5 minutos describió Eduardo Galeano. Aquí hay varias
hay varios señalamientos que nos ponen o nos pueden poner a reflexionar sobre si coincide con lo que en la encíclica papal que hemos estado comentando en la clase anterior, si coincide con lo que ahí se plantea. Así que veamos a partir de este video y lo que hemos estado comentando lo siguiente para una próxima clase. Es decir, para la próxima clase entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos entonces a organizarnos en grupo de 4 o 5. Si son 20, digamos 5 grupos de 4, ¿no? Creo que algunos planteaban eso. Bueno, perfectamente, ya ustedes lo deben tener establecido. Y van a reflexionar y traernos entonces el resultado de su reflexión sobre, digamos, uno, pudiéramos decir, cuál sería para ustedes la lección aprendida a través de ese video que acabamos de ver, pero igual, digamos, a través de ese video y de lo que hemos estado señalando en la clase 2 y en esta clase 3 sobre el tema del desarrollo sostenible y particularmente el tema de la inequidad, dada en esa relación no armoniosa, esto que reproduce desigualdades económicas y sociales en estas dos dimensiones de economía y sociedad. Entonces, hay una pregunta que ustedes sería bueno sobre la cual plantear luego entonces su respuesta y su argumentación. Es la siguiente, o sea, ¿en qué consiste esa inequidad o esos mecanismos de inequidad que se manifiestan en esas desigualdades crecientes, desigualdades que ya vimos, decía Eduardo Galeano, después de incluso del periodo colonial hasta las últimas colonias que se estuvieron dando todavía hasta los años 60. Y después de eso, ¿en qué ha consistido el mecanismo de inequidad que genera inequidad? Y entonces se manifiesta en esa creciente desigualdad de control de recursos y de riquezas que uno observa de un país a otro. ¿Sí? Vamos. Repito, entonces, la interrogante. ¿En qué consisten los mecanismos que generan inequidad que se manifiesta en las crecientes desigualdades económicas y sociales entre las naciones del planeta? Ahí está el asunto que ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes interpretan de lo dicho por Eduardo Galeano? Y allí entonces ver si se confirma, ¿ya? Es la primera inquietud que le había planteado, ver si se confirma que coincide lo que aquí está planteando Galeano con lo que está planteando la encíclica papal, ¿ya? De que el tema pasa por una distribución desigual de los bienes, de los medios, de aquellos factores que son los que se convierten en las condiciones de la subsistencia, en las condiciones para generar bienes y recursos que pueden hacer a unos
ricos o acopiadores de muchas riquezas y a otros no acopiadores. ¿Ya? Y bueno, finalmente su criterio, ¿no? Cómo ustedes lo ven, si esto son exageraciones, si son especulaciones, si son eh, planteamientos que no se conjugan con la realidad, porque ustedes tienen un conocimiento de que la cosa no opera así, sino opera de manera distinta. Ustedes lo pueden poner, pero obviamente que hay que argumentarlo y no me parece que no, sino tienen que mostrar evidencia. Aquí estamos en un curso que está basado en una ciencia social, y si estamos diciendo ciencia social, entonces aquí tenemos que acostumbrarnos a razonar de manera científica. Y aquí para razonar de manera científica, obviamente que uno de los rasgos es que tenemos que tener siempre las evidencias por delante de lo que queremos entonces afirmar o concluir, ¿sí? Así que en lo posible tratar de, de hacerlo. Bueno, jóvenes, nos retiramos, ya saben ustedes, así que en la próxima clase que tendremos la otra semana, ya la clase 4, esto será dada por ustedes porque son ustedes los que entonces nos van a compartir esos resultados de las interrogantes que les he puesto. Una interrogante básica, ¿sí? Y dos interrogantes secundarias, ¿no? Una interrogante básica, recordemos, ¿qué o cuáles son esos mecanismos generadores de inequidad que se manifiesta en esa ampliación, en esa creciente diferenciación entre las riquezas acopiadas por unos versus la pobreza que poseen otros? Esa es la principal pregunta. Paralelo a eso o accesorio está, digamos, bueno, después de todo cuál ha sido la lección aprendida de todo lo que usted ha dado. Y también, además de esto, interrogante secundaria, es que esto que hemos visto a través del video sí coincide con lo planteado por la encíclica papal. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Bueno, hasta la próxima, jóvenes, y un gusto haber compartido información con ustedes. Chao.